En este video vamos a ver los pinceles. Los pinceles son elementos gráficos que se colocan sobre los trazos. Rápidamente, ¿qué son los trazos? Son todos los elementos vectoriales que podemos usar en Illustrator, ya sea con formas, con trazo libre o con la herramienta de la pluma, y generar nuestros trazos. Ahora, a estos trazos se les puede aplicar un gráfico. Ahora, tenemos varios tipos de gráficos o pinceles que se pueden trabajar, y todos estos se pueden aplicar a cualquier objeto que tenga trazo, pero la herramienta para trabajar o aplicar los pinceles directamente es la herramienta de pincel. Muy importante, tenemos dos herramientas, es la herramienta pincel, un pincel aislado, no un pincel con figurita, no, es el pincel. Bueno, primero generamos el pincel. Para generar un pincel tenemos que crearlo desde acá. Clic y tenemos las opciones de pincel. Directamente tenemos libres tres opciones, ya que pincel de dispersión y de arte que están bloqueados se tiene que generar a partir de un gráfico. Pero vamos a ver uno por uno. El pincel caligráfico es una forma en el pincel. Por default es un círculo. Tengo ángulo, redondez y tamaño, y puedo hacer esto. Mover la forma del pincel, definir un tamaño base. Una vez que yo paso un umbral de tamaño, aquí me va a aparecer el porcentaje de visualización, o sea que en el caso de este está a la mitad del tamaño. Ok, entonces por ejemplo, ahí está, voy a usar este pincel. Activo, se carga en la sección de caligráficos, y con mi pincel activo, mi herramienta de pincel, y seleccionando el pincel, en este caso el que acabo de generar, hago un trazo y se genera el pincel. El pincel se aplica directamente en el trazo, entonces yo puedo editar el trazo y se va a actualizar el pincel sobre el trazo. Ahora, una vez que genero un pincel, ¿no? El pincel, al ser una propiedad del trazo, se puede modificar con el tamaño del trazo, se puede modificar con el color del trazo, y si quisiera editar alguna característica de este pincel que ya generé, puedo irme directamente al pincel y escoger una de dos: editar el objeto seleccionado, o al dar doble clic, editar todos los pinceles. Y aquí está, voy a mover aquí el ángulo, le voy a dar una redondez mayor, ok, se actualiza y el nuevo trazo es diferente. Y de la misma manera funciona con el color de trazo y con el tamaño. Ese es el pincel caligráfico. Ahora tenemos una sección que se llama pinceles de cerdas, que son presets. Yo tengo toda esta opción de pinceles y puedo modificar cómo quiero que se vea al final. Una vez que tengo mi preset, de nuevo se guarda en la sección de pinceles, y aquí está mi pincel. Ese es el pincel de cerdas. Igual funciona con el valor de color de pincel, de trazo, y con el grosor. Bueno, para los otros pinceles que me faltan, bueno, yo genero un elemento gráfico. Voy a hacer un círculo y lo voy a rellenar de un color. Para el ejercicio lo voy a hacer negro.
Ahora voy a distorsionar ahorita este elemento de esta manera. Y con el objeto seleccionado, un poco más pequeño, voy a ir a nuevo pincel. Y como estoy partiendo de un gráfico, ya tengo activos los que me faltaban. Primero, dispersión. ¿Qué va a hacer? Va a colocar este gráfico a lo largo, va a repetir este gráfico a lo largo de un trazo. Aquí tengo opciones de el tamaño, para editar el tamaño, el espaciado, la dispersión, la rotación y el color. Ya se guardó. ¿Cómo funciona? Agarro el trazo. Esa es la dispersión. Ahora voy a editar el trazo, el pincel, y tengo la opción de este es el tamaño, si lo quiero más pequeño o más grande del original. El espacio que hay, si lo quiero más pegado o más abierto. Si quiero que haya una dispersión hacia arriba o hacia abajo, o hacia un extremo u otro del trazo, y la rotación, si quiero que el objeto gire. Puedo utilizar estos valores tanto fijos como al azar. Puedo generar una combinación de valores y un rango para especificar, por ejemplo, cuál es el tamaño más pequeño, el más grande, qué tanto quiero que se separen o no, la dispersión hacia arriba y hacia abajo, y la rotación, si quiero que haya rotación. Ahora, con estos pinceles tengo que especificar el método de color. Por default se va a guardar con el color original, en este caso fue negro. Si yo quisiera hacer aquí unas gotas, no, aunque cambie, si no especifico que cambie el color, no va a cambiar aunque le cambie el color. Aquí voy a cambiar a, por ejemplo, alteración de tono. Y si selecciono mi objeto y cambio el color, puedo cambiar el color del trazo. Y también si altero el tamaño, cambia el tamaño del pincel. Ese es mi pincel de dispersión. Ahora, el siguiente, el pincel de arte, utiliza o carga el gráfico y lo estira a lo largo del trazo. Aquí solamente tengo que especificar cuál es la dirección. Esta flecha indica el punto inicial del trazo y aquí es el punto final. Aquí lo voy a invertir. Quiero que este es el punto inicial, aquí el punto final. Puedo especificar si también quiero que se cambie de color. Aquí está grabado y cuando aplico mi pincel, el gráfico se adapta a la forma del trazo, se estira. Puedo seleccionar mi objeto y aplicarle un color. Y como los demás, puedo reeditar el gráfico si lo quiero, por ejemplo, más pequeño. O quiero cambiar el modo de color. Cambiar un estilo diferente. Y así genero mis pinceles. Bueno, el último pincel funciona en conjunto con la ventana de muestras. Si yo genero diferentes figuras, aquí voy a generar unos círculos de diferentes colores. 1, 2, 3, 4, 5. Uno va a ser amarillo, otro va a ser verde,
azul y rojo. Y voy a guardar cada uno en las muestras, arrastrando a las muestras, arrastrando a las muestras, arrastrando a las muestras, arrastrando a las muestras. Aquí están. Se guardan ya como un motivo, como lo vimos en otro video. Pero al estar aquí almacenados, si yo me voy a mis pinceles y cargo un nuevo pincel de motivo, me permite especificar un gráfico específico a un punto específico del trazo. Por ejemplo, este va a ser el trazo naranja, este lo voy a hacer el amarillo, este va a ser el azul, o bueno, el verde, este va a ser el azul y este va a ser el rojo. Y puedo ir viendo cómo, dependiendo del punto que asigné, se genera el trazo. Aquí está. Voy a generar, por ejemplo, un pincel, arrastro. Aquí están. Punto inicial verde, punto final azul y trazo naranja. Así intento hacer aquí unas esquinas, ¿no? El amarillo, el rojo y demás. Eso es los pinceles y cómo los podemos generar.